Marcos 1, vamos a leer versículos 29 a 45. Marcos 1, 29 a 45. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostado con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Vino a él un leproso, rogándole, y en cara la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente, le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Amén. Así dice la palabra poderosa de nuestro Dios. Vamos a orar que Él nos enseñe hoy a través de ella. Padre, muchas gracias te damos por la oportunidad de abrir tu palabra, para tener tu palabra en nuestras manos y poder abrirla y leerla y aprender lo que tú dices. Te pedimos, Señor, que tú tomes tu palabra inspirada, que la apliques a cada corazón, ya sea para salvación, para convicción de pecado, o para ánimo y para crecimiento espiritual. Te pedimos, Señor, que tú hagas tu obra en tu iglesia hoy. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Pues aquí al principio de este libro, que es el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, hemos visto cómo Juan anunció su venida, predicando un bautismo de arrepentimiento, que era el resultado de perdón de los pecados. Después vimos que Cristo mismo vino, el Mesías vino, iniciando su ministerio público por medio de identificarse con su pueblo en su bautismo y en su tentación. Y cuando Cristo empezó su ministerio público, vimos que Él empezó predicando un solo mensaje. ¿Recuerdan lo que era? El Evangelio del reino de Dios. Cristo no vino predicando prosperidad o comodidad o cualquier otra cosa, sino vino predicando arrepentimiento y fe en el Evangelio. Cristo después llamó a algunos para seguirle y también predicar el mismo mensaje. Vimos que empezó a predicar en la sinagoga y con la autoridad que sorprendió a los judíos, estaba echando fuera demonios y predicando este mensaje. Entonces así empezó el ministerio público de Cristo. Y aquí en nuestro pasaje de hoy, en el libro de Marcos, empezamos a leer en estos versículos de los milagros de Cristo. Que sabemos, es una gran parte de lo que vemos en los evangelios, ¿verdad? Todos saben, en los evangelios leemos de los milagros de Cristo. Muchas sanaciones, muchos demonios echados fuera, hasta que leemos de Cristo levantando a personas de entre los muertos. En nuestro pasaje de hoy, Cristo está empezando este ministerio, está empezando con esos milagros, mostrando su deidad y mostrando que el Mesías sí había venido. Pero yo quiero que veamos algo más profundo aquí en este pasaje, porque como digo, todos saben que aquí encontramos milagros de Cristo. Todos saben que Cristo vino, cambió el agua en vino. Todos saben que Cristo echó fuera demonios. Todos saben que Cristo vino sanando a personas. Pero aquí vemos algo muy interesante, muy importante para nosotros. No vemos aquí solamente lo que Cristo hizo. Quiero que veamos también otras dos cosas. En los milagros de Cristo vemos dos cosas. Vemos su compasión y vemos su poder.
Vemos su compasión y vemos su poder. Cuando trató con los enfermos y necesitados, cuando echó fuera demonios, Él está mostrando su compasión y su poder. Y desde el principio quiero enfatizar una aplicación muy obvia. Cristo todavía tiene la misma compasión y el mismo poder. Todos los milagros que Dios hace en nuestras vidas y todas las cosas normales que pasan en nuestras vidas están arraigadas en su compasión y en su poder. Porque aquí vemos no solamente lo que Cristo hizo, sino cómo lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Cristo nos ama más que cualquier otra persona. Y a veces olvidamos eso, ¿verdad? Lo sabemos, pero lo olvidamos porque pasamos momentos muy difíciles en la vida. Con la familia, con el trabajo, con la enfermedad, con lo que sea. Y aunque nunca lo diríamos así en voz alta, empezamos a pensar, Dios no me ama tanto. O tal vez hasta pensamos, no sé si Dios puede sacarme de eso. Porque si puede, ¿por qué no lo hace? Y olvidamos que Dios, que Cristo es siempre lleno de compasión y amor. Y siempre todopoderoso. Entonces, mientras vemos este tema aquí en el pasaje, quiero que pensemos también para nosotros. Esta misma compasión, este mismo poder, es lo que Dios sigue mostrando para con nosotros, su pueblo, en nuestros días también. Entonces, aquí vemos, en primer lugar, vamos a ver 3 ejemplos de eso. 3 ejemplos de la compasión y el poder de Cristo en este pasaje. El primer ejemplo se encuentra en versículos 29 a 31. Y aquí vemos la compasión y el poder de Cristo en sanar a la suegra de Pedro. Versículos 29 y 31. Dice versículo 30, la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. La primera cosa que tenemos que ver aquí es que sí, Pedro tenía una suegra. Que obviamente sugiere que estaba casado. Es la única manera para tener una suegra, ¿verdad? Estar casado. Pero digo eso porque, es chistoso, pero ¿por qué lo digo? Porque los católicos romanos dicen, Pedro era el primer papa y el celibato, el no estar casado, es mandatorio para papas y cualquier titular de cargo en su iglesia. Entonces, ¿cómo los católicos interpretan este pasaje? La verdad no tengo idea, porque yo chequé en su versión la Biblia, se llama la Biblia de Jerusalén, y en su versión la Biblia dice que era la suegra de Simón Pedro. Entonces, ¿cómo lo explican? No tengo idea. Pero sí, Pedro estaba casado y tenía una suegra. De hecho, vemos eso en otro lugar también. Pueden apuntar si quieren. En 1 Corintios 9, una cosa que nunca había visto antes yo tampoco. 1 Corintios, el capítulo 9, Pablo dice, escuchen bien, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, que es Pedro. Pablo estaba diciendo, Pedro estaba casado y parece que traía a su esposa en sus viajes. Entonces, no deberíamos caer en el error de pensar que Pedro no estaba casado. Pero ese no es el punto del pasaje tampoco. Marcos no estaba sorprendido por eso porque él conocía a Pedro y seguro también conocía a su esposa. Entonces, el punto de Marcos aquí no es enfatizar eso. Marcos quiere enfatizar lo que Cristo hizo por la suegra de Pedro. Dice que después de estar en la sinagoga, en donde Cristo había predicado, en donde Cristo había echado fuera ese demonio que vimos la vez pasada, él y sus discípulos vinieron a la casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan, y la suegra de Pedro estaba enferma. Y aquí vemos la compasión de Cristo. Cristo sanó a esta mujer, aun cuando seguro que estaba cansado. ¿Cómo sé esto? Porque apenas había predicado, y el predicar sí es cansado. Apenas había echado fuera un demonio y le había expulsado. No tengo duda de que él estaba entrando a la casa de Pedro con ganas de comer y dormir. Pero había una necesidad. La suegra estaba enferma. Y Cristo no dijo, no, ahora no puedo, ahora estoy cansado, no quiero ahora. Dile que espera hasta mañana, no va a morir. Cristo no dijo esto, ¿verdad? Cristo en su gran compasión la sanó. También vemos la compasión de Cristo para con Pedro, porque recuerden el contexto.
La semana pasada vimos que Cristo había llamado a Pedro y los demás a dejar todo y seguirle. Pedro lo había hecho. Pedro había dejado todo, su trabajo, su comodidad, su dinero para seguir a Cristo. Y ahora vemos que él regresa a la casa ese día y ve que su suegra está enferma. Y Cristo dice, no, tú dijiste que ibas a echar todo fuera, que ibas a abandonar todo. Entonces, eso es parte de lo que significa seguirme. No, Cristo tuvo compasión. Cristo estaba diciendo a su nuevo discípulo, tú dejaste todo por mí, pero no he olvidado de ti. No soy duro, voy a cuidar a tu familia. Fíjense en cuánto ánimo hubiera sido para Pedro en este momento ver la compasión de su Señor que apenas había seguido, sanando a su suegra, aún después de su cansancio. Y vemos en versículo 31 cómo sanó a la suegra de Pedro. Dice, él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Y aquí vemos aún más de su compasión. Porque Cristo fácilmente pudiera haberle sanado con nada más su palabra. Pero no. Se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Y no solamente aquí, sino también vamos a ver más adelante, hizo lo mismo con el leproso. Y en todo Marcos vemos que hace eso varias veces. Toca a la persona para sanarle, aunque no tenía que hacerlo. Y tal vez parece una cosa muy pequeña, pero creo que sí reconocemos la importancia del toque humano. ¿Cómo nos sentimos cuando alguien nos abraza fuerte? Cuando alguien pone su mano sobre nuestro hombro o pone su brazo alrededor de nuestro cuello. Comunica intimidad, ¿verdad? Comunica amor, comunica compasión. Cristo no es un salvador que sana de lejos. Él se acerca, nos toca y nos ayuda. Pero la compasión de Cristo aquí hubiera sido completamente inútil sin el poder para poder hacer algo. Cristo también sanó a esta mujer. Vemos aquí que dice que la tocó y que inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Inmediatamente. Cristo no le dio medicina y dijo, en algunos días vas a estar bien. Milagrosamente la sanó. Tampoco tenía tiempo de recuperación. Dice que ella se levantó, inmediatamente le servía, tenía fuerzas para cocinar y servir la comida. Era un milagro obvio lo que Cristo hizo. Entonces vemos aquí su poder divino, poder milagroso para hacerlo, para sanar a esta mujer. Entonces aquí en esos versículos vemos el primer ejemplo de la compasión y el poder de Cristo cuando sanó a la suegra de Pedro. Este evento probablemente sucedió en la tarde del día de reposo, en la privacidad de la casa de Pedro, porque vimos, estaba en la sinagoga predicando, después regresó a la casa. Y dice después, cuando llegó la noche, tan pronto como el sol se puso, ya vino la multitud. ¿Por qué hace la noche? Pues por temor a los líderes religiosos, quienes habían agregado sus reglas a la ley de Dios. La gente no podía traer sus enfermos a Jesús durante el día de reposo porque, según los fariseos, eso quebrantó la ley de Dios de cómo santificar el día de reposo. Y Cristo obviamente no está de acuerdo con eso porque más adelante vemos que Él empieza conscientemente a sanar el día de reposo. Para molestar a los fariseos y para mostrarles, por eso es este día. No solamente para descansar, sino también para sanar. Pero es por esta razón que ellos esperaban hasta la noche para venir a la casa en donde estaba Cristo para pedir por esos milagros. Ese es el segundo ejemplo. La compasión y el poder de Cristo en sanar las multitudes. Versículos 32 a 34. Porque dice aquí que llegaron muchos. Una multitud de gente con sus seres queridos, enfermos y endemoniados. Y fíjense algo pequeño pero importante. Marcos distingue entre las dos cosas. Marcos reconoce la diferencia entre alguien enfermo y alguien en verdad endemoniado. Dice el pasaje que le trajeron todos los que tienen enfermedades y a los endemoniados. En el versículo 33 dice, toda la ciudad se agolpó la puerta. ¿Y qué hizo Jesús? Dijo, ahora estoy en casa, espero hasta mañana en mis horarios de oficina. Nada de eso. ¿Qué hizo? Sanó, dice, a muchos. Echó demonios fuera de muchos. Cristo no solamente tenía compasión de Pedro, su discípulo y su familia, sino también de las multitudes. Que nos hace pensar en lo que leemos en Mateo 9:36, que dice que Cristo al ver las multitudes tuvo
compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Es el corazón de Cristo, tener compasión en las multitudes. Y no es que todos ellos iban a creer en Él. De hecho, casi nadie en Capernaum iba a creer en Cristo. Entonces, Cristo no tenía compasión solamente a los que sabía que iban a creer en Él, sino mostró compasión a toda esta multitud sin distinción, que nos muestra que su compasión es infinita y maravillosa y la muestra constantemente, aún, especialmente con aquellos que no lo merecen, que son todos. También vemos su poder aquí, porque sí podía sanar a muchos y echar fuera muchos demonios. Dice muchos, no sanó a uno o dos, no echó fuera uno o dos demonios, muchos. También dice que en su poder leemos que no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Ya vimos eso también en el pasaje anterior. Cristo cayó al demonio en la sinagoga. Cristo no quería que los demonios anunciaran su deidad. No quería que los demonios anunciaran que era el Mesías y el Salvador. Ellos no eran los portadores dignos de este mensaje. Dios iba a revelar esto a los discípulos pasando el tiempo. Dios iba a anunciar esto a través de los discípulos al mundo. No quería que los demonios anunciaran eso. Entonces el punto es que sí tenía el poder no solamente para echar fuera demonios, sino también para callarlos completamente. Cristo mostró compasión y poder también en sanar las multitudes. Y finalmente vemos en versículos 40-45 la compasión y el poder de Cristo en sanar al leproso, el tercer ejemplo. Marcos aquí aísla una historia específica en medio de las muchas sanaciones. Nos cuenta la historia de un hombre leproso quien fue sanado por Cristo. Versículo 40. Vino a él un leproso regándole, y en cada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero ser limpio. Para entender esta historia completamente tenemos que recordar el contexto, el tiempo en que esta historia sucede y también lo que la ley judía dijo en cuanto a la lepra. Eso era un tiempo cuando la gente vivía en mucha suciedad, cuando no había tenido los avances en medicina que nosotros disfrutamos hoy en día. Hoy en día en los países, ¿cómo se dice?, avanzados, o más o menos avanzados, no sufrimos de la lepra. Hay una razón por eso, la medicina no hay manera para evitar todo eso. En ese tiempo no, había muchos casos de la lepra en ese tiempo. Y la ley de Dios dijo que la persona leprosa tenía que separarse, aislarse de todos y no tener contacto con nadie. Leemos en Levítico, dice, en Levítico Dios de hecho da varios capítulos de lo que los sacerdotes y el pueblo debían hacer en caso de la lepra. Cuando una persona sufriera esa enfermedad, leemos que era inmundo. Y el sacerdote lo declarará luego inmundo. Y el leproso en quien hubiera llaga llevará vestidos rasgados, es decir, todo el tiempo. Su cabeza descubierta y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Es decir, este leproso, cada vez que se acaba una persona, tiene que gritar: inmundo, soy inmundo, no te acerques. Entonces, no podía vivir en la ciudad, no podía vivir con familia, podía vivir nada más con otros leprosos y no había esperanza. No había cura en ese tiempo para la lepra. El leproso estaba sin esperanza completamente. Así era el hombre en esta historia, viviendo fuera de todos, sin esperanza, nada más esperando su muerte. Y él en su desesperación se acerca a Cristo, una cosa que no debería haber hecho debido a su enfermedad. Y rogaba a Cristo que fuera limpiado. Y Cristo mostró una compasión maravillosa, increíble, más allá de palabras. Cualquier otro judío hubiera huido, corriendo. Cristo no. No huyó de este inmundo. No reprendió al hombre por haberle acercado. El versículo 41 dice que tenía misericordia de él. Cristo sentía misericordia por este hombre desesperado, perdido en el mundo. Y después lo más sorprendente de todo es que dice que Cristo extendió la mano y le tocó. Y le dijo: quiero ser limpio. Cristo tocó a un hombre leproso.
en peligro de su propia salud. Un hombre inmundo, de hecho, estaba en contra de la ley ceremonial, tocar a un inmundo. Pero Cristo vino para cumplir y terminar con la ley ceremonial. Él vino para salvar no solamente la lepra, sino también de lo que la lepra simboliza, que es el pecado. Tuvo compasión sobre el hombre. Después, en su gran poder, vamos a las dos cosas otra vez, le sanó. Dice que al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. No tardó en sanarle y no fue temporal. Al instante la lepra se fue, el hombre quedó limpio. El poder de Cristo no es fingido. Es poder real, es poder divino. Es poder para sanar y curar y rescatar. Muchos hoy en día reclaman el poder para sanar, pero no. Solamente Cristo puede. Solamente Cristo tiene el poder para realmente hacerlo. Después Cristo mandó al hombre que no dijera nada. Y cuando el hombre desobedeció, causó que Jesús ya no podía predicar abiertamente en la ciudad. ¿Por qué? Porque ya todos querían ser sanados o tener a sus seres queridos sanados. Y esto no era el propósito de Cristo. Sí, vino para también sanar, pero vino para predicar, lo que ya vimos. Vino para predicar el evangelio del reino de Dios. Vino para sanar al alma antes del cuerpo. Y por eso Cristo mandó a este hombre no decir nada. Porque sabía que iba a distraer de su misión. Sabía que todos iban a acercarse a Él, pero no para ser salvos de sus pecados, sino para ser sanados de sus enfermedades. Entonces, esto no era la misión de Cristo. Por supuesto, ahora que Cristo ha muerto y resucitado, no tenemos que guardar el secreto, ¿verdad? De hecho, no deberíamos. Deberíamos ir para ser pescadores de hombres y hacer discípulos de todas las naciones. Pero el problema es todavía el mismo. Mucha gente dice que quiere a Cristo y la salvación, pero no para arrepentirse y ser salvos de sus pecados, sino más para ser sanados, para tener lo que quieren, para vivir cómodos y sin conflictos. Y tengo que preguntar, tú que dices que crees en Cristo, tú que estás en esta iglesia escuchando la palabra de Dios, ¿por qué te has acercado a Él? ¿Por qué vienes aquí a la iglesia? ¿Para que tus problemas sean resueltos? ¿Para que tu matrimonio mejore? ¿Para que tengas mejor trabajo y más dinero? Pues Dios puede hacer todo eso. Pero no es la razón correcta por la cual una persona debería venir a Cristo. Venimos porque reconocemos que somos pecadores, que nos hemos rebelado en contra de la ley de Dios, que no hay esperanza sin Cristo y no hay nada bueno en nosotros. Venimos porque estamos desesperadamente necesitados de una salvación que no podemos merecer. Necesitamos una transformación completa. Entonces piensa, medita cada persona en la razón por la cual te has acercado a Cristo y la razón por la cual vienes a esta iglesia. Y como mencioné, también aquí vemos una ilustración de la salvación con este hombre leproso. ¿Por qué? Porque la lepra es un muy buen símbolo del pecado. La lepra era una enfermedad que mostró un problema interno con resultados terribles, fatales. La lepra siempre empezó como algo pequeño en la piel, que parecía insignificante, pero después se desarrollaba poco a poco hasta destruir todo el cuerpo. La persona leprosa era considerada básicamente como muerta, inmunda. Tenía que proclamar a todo el mundo que no debían acercarse a él porque para no contaminar a los demás. Pues el pecado también empieza como algo interno, pero puede crecer hasta destruir todo el ser. También tiene un resultado fatal. La paga del pecado es la muerte. La Biblia dice que cada ser humano naturalmente está muerto en sus delitos y pecados, completamente inmundo y lleno de pecado. Pero a diferencia que el leproso, naturalmente no nos damos cuenta de nuestra condición. Es el problema. Ese es el primer paso a la salvación. Reconocer que somos inmundos y espiritualmente muertos. Ese hombre leproso se dio cuenta de dos cosas. De su condición y del único que le podía salvar. Es lo mismo para nosotros hoy en día. Cada persona en todo el mundo necesita reconocer dos cosas. Su estado espiritual, su condición de muerte espiritualmente.
y después que no hay otra solución sino rogar a Cristo por la salvación. Esa es una ilustración de la salvación aquí, muy claramente. Generalmente la gente cree en una de dos mentiras. O cree que no son tan malos y por eso no realmente necesitan la salvación. O la otra mentira es que soy tan malo que no hay esperanza para mí. Dios no me puede salvar porque he pecado tanto y en tantas maneras. Y la Biblia responde a esas dos mentiras. Dice que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Dice en Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Somos pecadores, cada uno es pecador. Estamos naturalmente muertos en delitos y pecados. Eso por un lado. Pero no es la verdad que somos tan malos que no podemos ser salvos. Porque Cristo es un gran Salvador. Como vimos hoy, Cristo tiene tanta compasión y tanto poder que quiere y puede salvar a cualquier pecador de sus pecados. No hay nada imposible para Dios, ni hay nada difícil para Dios. Cristo se identificó con nosotros hasta que llegó a la cruz para pagar por nuestros pecados. Piensa en nuestra historia. El tocar a un hombre inmundo hubiera hecho a la persona también inmunda. ¿Cuánto más cuando Cristo tomó todos nuestros pecados en sí? Pues la Biblia dice que Cristo fue hecho maldición por nosotros, Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos cura de la lepra espiritual, del pecado. Porque tiene misericordia y compasión en nosotros y porque tiene el poder para salvar a cualquier persona. Cristo puede tener misericordia de ti hoy, inclinarse hacia ti y tocarte y sanar tu alma para siempre. Nos hemos visto el poder y la compasión de Cristo en esos tres ejemplos, con la suegra de Pedro, con las multitudes y con este hombre leproso. También vemos que Él es el mismo poder y la misma compasión que nos salva y que nos guarda en nuestras vidas espirituales. Pero tal vez la más grande aplicación de todas se encuentra en los versículos que brincamos. ¿Se dan cuenta, verdad, que brincamos algunos versículos? Versículos 35 a 39. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Inmediatamente después de tener toda la ciudad a su puerta, inmediatamente después de pasar, parece, la noche, sanando a muchos y echando fuera muchos demonios, inmediatamente después de su éxito en la ciudad de Capernaum, vemos que Cristo hace dos cosas. Se aparta para orar y después sale para predicar en otros lugares. Y vamos a ver esas dos cosas como aplicación para nuestras vidas. Tenemos el ejemplo de Cristo en cuanto a la oración. Cristo había mostrado su amor, su compasión, su poder como Hijo de Dios, como Mesías, pero después estaba cansado y necesitaba apartarse para buscar a su Padre en oración, para estar fortalecido otra vez. Para Cristo la oración era una prioridad. Se apartó de todos. Necesitaba tiempo a solas con su Padre. Y después sus discípulos le buscan y eventualmente le encuentran y parece que están un poquito molestos con Cristo. Porque cuando le encuentran dicen, todos te buscan. Es como decir, Jesús, ¿dónde has estado? ¿No sabes que hay mucha gente buscándote para ser sanados? Mucha gente buscándote. No entendieron ellos las prioridades de Cristo. Que para Él, primero, lo más importante era pasar tiempo con su Padre en oración. Y después que Cristo no quería ser buscado solamente por sus milagros. Él no quería ser distraído de su misión. Había llegado para predicar el arrepentimiento y la fe.
Y por eso dijo en el versículo 38, Él les dijo, vamos a los lugares vecinos, y vamos a salir de aquí donde hay toda la gente. Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Ese es lo opuesto a lo que aconsejan iglesias hoy en día. Si muchos están llegando a tu iglesia, no detienes lo que estás haciendo, ¿verdad? Pero es porque nosotros estamos demasiado obsesionados con los números y el éxito. Y Cristo no es así. Cristo no estaba obsesionado con los números. No dijo, muy bien, aquí nos quedamos por mucho tiempo porque hay mucha gente llegando. Estoy atrayendo a muchos, aquí nos quedamos. No, Cristo se dio cuenta que la motivación en los corazones no estaba bien. Que estaban buscando nada más para que fueran cumplidas sus necesidades físicas sin tener cuidado de sus almas. Y pues dijo, vámonos. Pues sin duda hay mucha gente hoy en día, como dije antes, que asiste a la iglesia por la misma razón. Personas asisten a iglesias hoy en día para ser sanados, para tener más dinero, para que no haya conflictos en su matrimonio. Otra vez digo, Cristo sí transforma vidas y matrimonios. Y Dios puede hacer cualquier cosa. A veces sana, a veces resuelve sus conflictos, pero no es la razón por la cual venimos a Él. Y por eso muchas personas visitan a las iglesias. Pero cuando no reciben lo que quieren para sus necesidades físicas, cuando los problemas en sus vidas continúan o a veces aumentan, dejan la iglesia porque llegaron por la razón equivocada. Eso hemos visto aquí muchísimas veces. Pero aún como cristianos luchamos con este error. Nos acercamos a Dios en oración cuando estamos enfermos, cuando tenemos problemas físicos, cuando estamos en necesidad de cualquier tipo, para pedir ayuda, para pedir fortaleza, y sí deberíamos. Pero cuando no estamos en algo así tan fuerte, menospreciamos y desestimamos la obra de Dios. Menospreciamos y desestimamos la oración. Y por eso creo que Dios normalmente nos tiene en problemas y conflictos constantes, para que no nos apartemos de Él. Es decir, no siempre seguimos a Dios por el bien de nuestra alma, sino muchas veces por el bien de nuestro cuerpo. Entonces, una buena aplicación aquí por nosotros, la prioridad de Cristo, la oración, y no estar obsesionado por números, sino por hacer la misión que Dios nos ha llamado a hacer. Pero otra aplicación muy importante también, necesitamos tiempo en oración con Dios. Si Cristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, hizo una prioridad en su vida, pasar tiempo a solas con su Padre, si Cristo sabía que no podía continuar en sus propias fuerzas, ¿cuánto más nosotros? No somos mejores que Cristo. No somos más fuertes que Cristo. Si Él necesitaba a su Padre, ¿cuánto más nosotros? Lo que es más, aquí nos muestra la prioridad más importante. Antes de la comodidad, antes de descansar, antes de estar con la gente, antes de cualquier cosa, es nuestra necesidad de una vida de oración con Dios. Sin tiempo a solas con Dios, no podemos continuar. Ustedes lo saben, eso no es nuevo. Pero tenemos que repetirlo y repetirlo y repetirlo porque es difícil y no lo hacemos como deberíamos. Y recuerden, como siempre, eso no es, voy a orar porque el pastor me dice que tengo que orar. No puedes sobrevivir en tu vida cristiana sin tu tiempo con Dios. Es nada más eso. Entonces, sin duda, Cristo hizo eso en este pasaje porque Él lo necesitaba, pero también creo que lo hizo para darnos un ejemplo, para mostrarnos cómo vivir. Necesitamos orar más, no para cumplir un deber, no porque el pastor lo dice, sino porque dependemos completamente de Dios para todo. Porque necesitamos más compasión, porque necesitamos más poder, porque no podemos continuar sin la oración. Decimos mucho que no tenemos tiempo, ¿verdad? Esa es la excusa. No tengo tiempo. No hay lugar para hacerlo en mi casa. ¿Qué hizo Cristo? Se apartó de la ciudad. Tal vez no puedes hacer eso cada mañana, pero hay lugares. Hay lugares. ¿Y cuándo lo hizo? Versículo 35. Levantándose muy de mañana, en caso de que no vemos el punto, siendo aún muy oscuro.
Tú tienes tiempo. Yo tengo tiempo. El problema es que lo usamos para otras cosas. Lo he dicho antes, el problema nunca es falta de tiempo. Nunca. Y si tú crees esto, te has engañado. Hay tiempo para hacer lo que necesitamos hacer. Hazlo una prioridad. Reconoce tu necesidad de la oración. Reconoce su importancia. Arregla tu vida. Arregla toda tu rutina para que puedas pasar el tiempo necesario con Dios cada día. Hay muchísimo que aprender de este pasaje. Hay muchísima aplicación para nosotros aquí. Que salgamos entonces enfocarnos en el punto del pasaje, en la compasión y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y este poder y esta compasión no han cambiado, hermanos. Y por eso hoy en día, aunque nadie sana como Cristo, Él no ha dado este poder a nadie, todavía Cristo sana y Cristo salva. La compasión y el poder de Cristo son para la salvación, para salvar el alma de cualquier persona que se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo. Pero cuidado, no le busques nada más por lo que Él puede hacer por ti. No le busques para que tu vida mejore. No le busques para que ya no haya conflictos en tu vida. Arrepiente tus pecados y cree en Cristo solamente porque no hay salvación en ningún otro. Porque no hay otro camino, verdad o vida, no hay otra salvación. Y te prometo, cuando le busques porque tú no puedes, porque necesitas la salvación, porque ves que no hay otra solución, Él va a tener compasión de ti y te va a tocar y en su gran poder te va a sanar, te va a salvar. Que creamos y confiemos en la compasión y el poder de Cristo para salvar, para sanar, para hacer cualquier cosa perfectamente en nuestras vidas, para cumplir su voluntad en nosotros. Amén. Vamos a orar. Nuestro Padre, te damos muchísimas gracias por enseñarnos otra vez hoy de tu poder y tu compasión. Y te pedimos, antes de cualquier otra cosa, que tú salves aquí a aquellos que todavía no son tus hijos. Señor, ya sea un niño, un joven, un adulto, que todavía están resistiendo, que están en la iglesia, pero por la razón equivocada. Viene para que su vida mejore y no quiere creer en ti porque ve lo que esto va a costar. Te pedimos, Señor, que tú hagas la obra en sus corazones, que en tu compasión tienes misericordia de él o ella y que en tu poder les salvas para siempre sus pecados. Y te pedimos, Señor, que podamos también ver el ejemplo de tu Hijo aquí y apartarnos cada día para orar, para pasar tiempo contigo, para que podamos continuar nuestra vida en amor, obedeciéndote y glorificándote. Te pedimos, Señor, que tú hagas esto en nuestra iglesia. Te pedimos por aquellos que no están con nosotros, que también tú toques sus corazones para que puedan también aprender de ti hoy. Por los incrédulos que han estado llegando, las visitas que regresen, Señor, para que en tu compasión, en tu poder, tú puedas salvarlos aquí y agregarlos a nuestra iglesia. Te pedimos, Señor, que hagas esta obra aquí entre nosotros como antes, en el poder de tu Espíritu Santo. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.